Argentina-Brasil quedó suspendido y se están hablando muchísimas cosas acerca de la responsabilidad de los argentinos en todo esto. Hoy vamos a desmitificar 5 cosas que se están hablando muchísimo y no son tan así. Este video hay que verlo con una idea bastante particular. No soy especialmente fan de la gestión de AFA, no soy una persona que defienda tanto a los dirigentes argentinos. Creo que muchos de ellos son realmente mediocres, por no hablar del 90% de los dirigentes argentinos, generalizando claramente, pero viendo su actuación en la Liga Argentina, uno puede realmente suponer cuál es el papel y el rol y la importancia que tienen en la mayoría de las decisiones bastante nefastas que se suelen tomar en diferentes aspectos. No podemos empezar a hablar de esto sin nombrar, por ejemplo, el formato argentino, pero en esta cuestión tenemos que hablar puntualmente de lo que ocurrió con la Federación Brasileña y lo mucho que se habla. Por eso, antes de comentar, antes de opinar, antes de bardear, si vi que eran mucha gente de otros países criticando bastante fuerte a los argentinos, te recomiendo llegar hasta el final del video. Hay muchas fuentes que no son solamente argentinas, hay fuentes desde Brasil, hay fuentes desde Inglaterra, hay diferentes medios, periodistas y personas involucradas que hablaron, dejaron su testimonio, y en este video lo incorporamos todo para sacar un testimonio lo más completo posible y que vos puedas desmitificar 5 cosas que se estuvieron diciendo mucho. La primera claramente es la que dice que Argentina sacó ventaja con sus convocatorias de jugadores ingleses. Esto es una mentira garrafal. En primer lugar, hay que aclarar, son muchos los seleccionados de Sudamérica que perdieron a sus convocados ingleses, a sus convocados de la Premier League. Cavani, por ejemplo, no pudo ir con Uruguay. Brasil tuvo bajas como el caso de Alisson, Fabinho, Firmino, Ederson, Gabriel Jesús, Thiago Silva, Fred, Richarlison y Rafinha. Incluso Thiago Silva publicó una historia en Instagram quejándose de esta situación. Algo así como: de verdad tengo que hablar de esto, o una frase así de ese estilo. Cavani, por supuesto, también fue bastante crítico en Instagram, pero claro, ninguno pasó a la segunda instancia, que es hablar con sus respectivos clubes, al menos lo que uno tiene la información. El presidente de la Federación de Paraguay fue más allá y fue con FIFA. Incluso pidió expresamente castigos para Newcastle por no ceder a Almirón para la convocatoria de Paraguay. O sea, Paraguay también se movió, pero mucho más fuerte. Chile no pudo traer a Ben Brereton, quien también se quejó en redes sociales, o mejor dicho, se manifestó un poco triste de no poder estar representando a la selección chilena, a la que representa hace muy poco tiempo, pero que de todas maneras él quería estar presente. Y así pasó con varios clubes ingleses que negaban la convocatoria de jugadores para las eliminatorias sudamericanas, diciendo que los países sudamericanos estaban en la lista roja de países y que no podían viajar ahí porque después iban a tener que quedar en una cuarentena, porque el problema es la cuarentena posterior, no perderse la fecha FIFA en sí, el tiempo de fecha FIFA en sí, sino más bien los 14 días posteriores que Inglaterra te obliga si llegas de un país proveniente de la lista roja. Por eso hay que parar de decir boludeces, me parece, porque muchos habló de que los argentinos sacaron ventaja. Partamos de la base de que 2 de los 4 argentinos involucrados tenían el permiso del Aston Villa. Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, ambos jugadores tenían el permiso. Salió un comunicado que, si googlean, pueden encontrarlo muy fácilmente en Twitter, muy fácilmente en Google, muy fácilmente en cualquier medio, porque existió. Aston Villa cedió a sus futbolistas. No hay ventaja. El club permitió que estos 2 futbolistas, uno de ellos muy importante, el otro recién incorporado y cada vez más destacado en el club inglés, para que vayan con Argentina, con la única condición de que vuelvan antes de tiempo para poder estar antes en la Premier League. Cosa que hicieron, porque los 2 argentinos, ya veremos, están cumpliendo con eso. Los jugadores se movieron, el club lo permitió. Lo hicieron los otros jugadores de otros países, no tanto. Pero también pasó que otro equipo de Sudamérica también se sumó a lo que pasó con Cuti Romero y Lo Celso. Ambos jugadores decidieron omitir de alguna manera la intención del Tottenham de no viajar, y junto a Davinson Sánchez, que viajó con Colombia, 2 países, Argentina, Colombia, 3 futbolistas, decidieron viajar de todas maneras a disputar las eliminatorias, aún sabiendo que tras esto se venían las multas. En un principio se decía que iban a tener que concentrar posteriormente en un hotel de 2 estrellas, cosa que sería para ellos un castigo. Se decía como que era un castigo bastante fuerte, a mí no me lo parece, pero bueno, de todas maneras decían que iban a estar en un hotel de 2 estrellas, pero ahora se sabe que puede llegar a ser una multa económica y veremos de qué otro tipo. Dicen que Tottenham está furioso, pero todavía no hay fuentes oficiales que así lo indiquen. Recordemos, hay una prensa inglesa bastante fan del tema del amarillismo, así que hay que tomar con pinzas este tipo de cosas hasta que no se terminen dando. Lo Celso fue titular en los 2 partidos de Conference League, no así en Premier League, y Cuti Romero es uno de los fichajes importantes del Tottenham. ¿Realmente lo castigarán por esto? Davinson Sánchez venía siendo titular, lo van
van a castigar realmente por esto. Hay que tomar con pinzas estas cosas, pero no es Argentina nada más, Colombia también lo hizo. Entonces tenemos 3 futbolistas que omitieron ese interés del Tottenham, pero estaban amparados por FIFA. Vamos de vuelta, FIFA pidió a los clubes ingleses que tengan la atención de que debían ceder a sus futbolistas, y no lo hizo solamente con Inglaterra, lo hizo con España, lo hizo con Portugal, lo hizo con Italia. Estas 3 ligas decidieron ceder a sus futbolistas a regañadientes, pero los cedieron. Inglaterra fue más allá, se cagó en todo básicamente porque son la mejor liga del planeta y decidió no ceder a sus futbolistas, al menos la gran mayoría de los clubes, sacando a Aston Villa. Aston Villa y Tottenham decidieron que está bien, viajan a jugar las eliminatorias sudamericanas. Bueno, al volver tienen que hacer una cuarentena en Croacia, un país de la lista verde. ¿Qué significa esto? En Croacia van, hacen una cuarentena de 9 días, si mal no recuerdo, 9-10 días, pero creo que son 9 días exactamente, junto a sus familias, y también pueden entrenar. ¿Qué pasaba si volvían directamente a el Reino Unido? Lo que tenían que hacer era una cuarentena de 14 días sin salir de los hoteles que provee el gobierno del Reino Unido para poder hacer la cuarentena a personas que vengan desde países de la lista roja. Entonces iban a estar 14 días encerrados, confinados, sin poder salir, sin poder entrenar, perdiendo ritmo competitivo, y esto iba a atrasar porque después iban a necesitar 10 días más o 7 días más, ponele que 21 días en total, para poder adecuarse al ritmo competitivo de sus compañeros. Esto te hace perder tiempo. ¿Qué hicieron? Aston Villa y Tottenham le dijeron no, vuélvanse a Croacia, y de Croacia, cuando terminan esa cuarentena de 9 días nada más, vuelven a Inglaterra, y por venir directamente desde un país de la lista verde podrán entrenar con normalidad y seguirán su curso y podrán estar próximamente en un partido de Premier League. Descartamos el primer mito. El segundo mito que se habló mucho y que se repetía en redes sociales es que Argentina huyó y no permitió que los fiscales de la Anvisa, la autoridad sanitaria pertinente de Brasil, viera a los futbolistas involucrados en este escándalo y los deportara. Esto es un tema que se discutió mucho, pero que hay pruebas circulando, por ejemplo, de una corresponsal en Brasil que mostró un video grabado a las 13:42 horas donde se ve a los fiscales de Anvisa entrando al estadio Neoquímica en donde se iba a disputar el partido. ¿Qué significa esto? Anvisa salió a declarar posteriormente que los fiscales cayeron al estadio tras no encontrar a los argentinos en el hotel. Esta grabación 13:42 muestra que a las 13:42 los argentinos todavía estaban en el hotel. O sea, ¿cómo? Fuiste al hotel pero no los encontraste. Si estaban ahí presentes. O sea, estaban ahí. Anvisa lo que dice es que fueron al hotel y los argentinos no estaban. Esta grabación claramente de una periodista corresponsal en Brasil muestra lo contrario. Todo muy raro. También, como el tercer punto, dicen que el entrenador del Sub-23, Fernando Batista, falsificó todo. Y entramos en otro problemita más. Anvisa en las últimas horas sumó muchos highlights que se vienen hablando bastante. Por ejemplo, ese video en donde circula como un titular de Anvisa muy cercano al gobierno de Bolsonaro expresó una suerte de sorpresa cuando le nombraron los casos de William y Andreas Pereira, que llegaron directamente desde Inglaterra para poder ser parte de equipos brasileños en uno de los tantos grandes fichajes que tuvo la liga brasileña en los últimos días. Sorprendido ante todo esto, ahí se sumó un problemita con la Anvisa. Pero además de todo esto, expusieron un documento a través de los medios brasileños, algo realmente muy extraño, en donde se muestra que el Bocha Batista firmó supuestamente un documento en donde se falsificaban los datos de viaje de los argentinos involucrados y se decía que no habían estado en un lugar de la lista roja o lugar de riesgo, zona de riesgo, antes de llegar a Brasil. Esta falsificación de documentos, dicen, está dada por el entrenador del Sub-23, un tipo que no estuvo en Venezuela, que no estuvo en Brasil, que estaba en Estados Unidos y recién terminó su cuarentena, comprobado por testigos, un día después del partido entre Argentina y Brasil. Batista claramente salió a defenderse, explicó que esto no pasaba, explicó dónde estaba, qué hacía, que estaba cumpliendo cuarentena, que estaba en Argentina y que él no tiene autoridad para firmar este tipo de documentos, y además dijo que ahora procederá con abogados porque mintieron. Anvisa, al parecer, también mintió con esto a través de medios brasileños, sumando otro tipo de polémicas a toda esta cuestión que ya tiene bastantes cosas raras en el medio. Acá quiero hacer un parate. Puede ser que alguien haya firmado como Batista, puede ser que los fiscales hayan llegado al hotel y no hayan encontrado argentinos, puede ser cualquier cosa, pero hasta el momento no hay pruebas de todo esto. Y si vos decís, no, Batista firmó esto, pero Batista estaba en otro lado, y si vos decís, no, fuimos al hotel y no estaban los argentinos, pero al horario en que vos llegás al estadio unos minutos antes todavía estaban en el hotel, son muchas cosas raras.
El cuarto mito, que se viene hablando mucho, es que es todo culpa de AFA, todo culpa de los argentinos. Al parecer, según los diferentes argumentos, no está dado así, porque estamos viéndolo de muchas maneras distintas y en cada uno se van desmitificando diferentes cuestiones que viene diciendo no solamente la autoridad sanitaria, sino la CBF, que incluso se contradice entre sí. Pero vamos por partes, porque algo que no solamente se habla mucho, que los fiscales no encontraron a los argentinos, el tema de Batista, los involucrados y toda esta cuestión, ¿no? Según el protocolo de la FIFA, el equipo local es quien debe, a través de su federación, claro, garantizar los permisos sanitarios que se precisen. Esta información sale de Alejandro Casar, de diferentes periodistas muy prestigiosos que siempre tienen muchísima información, desde el FIFA 8 hasta acá, muchísima data acerca de lo que sucede en el panorama internacional, al menos en este tipo de temáticas que están por fuera, digamos, de lo que pasa en el terreno de juego. Es la Federación Brasileña la que tenía la responsabilidad de hacer que los 4 argentinos jueguen. La CBF, la AFA brasileña, de alguna manera, es la que tenía la responsabilidad de conseguir, gestionar, permitir que estos jugadores jueguen. Y si se veía imposibilitada, si no lograba que esta gestión se haga, es el local, es la CBF brasileña, según reglamento de FIFA, la que debe decir: no, che, discúlpame, Buendía, Martínez, Lo Celso y Romero no pueden estar, tengo que pedir el cambio de sede. Y ahí se hace un cambio de sede donde el local es quien decide dónde se va a disputar el encuentro. La CBF se desliga y en una de sus tantas declaraciones durante el día de ayer, al menos en el momento en que está grabándose este video, dice que avisó a AFA 2 veces. Está bien, perfecto, pero como el mismo Alejandro Casar comenta, podrían haber avisado lo que quieran, pero son ellos los encargados de gestionar los permisos y en ese caso, si se ve imposibilitada esto, pedir el cambio de sede. No es responsabilidad de AFA, porque AFA sean unos santos, no, porque es el local quien debe gestionar este tipo de cosas. ¿Por qué sí jugaron en Venezuela? Porque se estaba cumpliendo la concentración sanitaria, un protocolo aprobado por Conmebol, por los diferentes países de Conmebol, incluso Brasil lo aprobó para la Libertadores y Sudamericana 2020 incluso, en donde se ponen bajo estrictas normas sanitarias a cumplir un confinamiento, es decir, se permiten el ingreso en cada país de Conmebol de 72 horas, la delegación entra, se queda 72 horas y se va. En el medio cumplen estrictos controles con testeos constantes y diferentes cuestiones que ustedes sabrán. Hacia Argentina, por ejemplo, fue de Seiza hacia Brasil en diferentes ocasiones durante la Copa América, permitiéndose que así fuese, sin ningún tipo de caso de COVID, sin romper la burbuja sanitaria, estando 40 días sin ver a sus familiares, sin ver a nadie externo a la concentración. Incluso hasta tenían un peluquero adentro para no romper con la cuarentena, cosa que sí pasó, por ejemplo, con los chilenos. Este procedimiento, aprobado por Conmebol, verificado por FIFA, dice que reemplaza de alguna manera la cuarentena obligatoria de 14 días que deberían cumplir en cualquier otro caso. Es decir, se hablaba, se gestionaba, se trataba entre las federaciones de cada país y los gobiernos para poder gestionar este tipo de permisos. Con Venezuela no pasó nada. En Venezuela estuvo jugando Emiliano Martínez, por ejemplo, y Lo Celso también, y en Brasil pasó lo que pasó. Ahora Perú busca cambiar de sede por esta razón. Pero algo sucede después. La CBF, lejos de alinearse con Anvisa por la suspensión, sale a decir que les sorprendió su actuar. O sea, la CBF, la Federación Brasileña, se sorprendió con lo que pasó. Y vamos también a lo que comentan en The Athletic, un medio muy prestigioso de Inglaterra, ya lo conocen, para mí, en mi opinión, es el mejor medio periodístico que pueden encontrar hoy en el Reino Unido. Y comentan algo muy interesante, o sea, que después de la suspensión, a los minutos salga el hijo de Bolsonaro, que tiene un cargo político en Brasil, a involucrarse en el tema a través de Twitter, con un tweet bastante picantón en cuanto a lo futbolístico, bardeando de los mundiales y qué sé yo. Desde The Athletic explican que eso hace poco por descartar la teoría de que todo esto es una represalia del gobierno brasileño hacia la CBF, que, dato no menor, hoy no tiene presidente, tiene un presidente interino, el mismo presidente interino que se sorprendió de todo lo que ocurrió. A mí, además, hay algo que me sorprende mucho, un testimonio que se difunde en las últimas horas, que te puede gustar más o menos su actuar, pero la directora de Migraciones Argentina explicó que si Brasil consideraba que los argentinos venían de una zona de riesgo, podrían haber actuado al entrar al país estos argentinos. O sea, no esperar 72 horas a que se desenvuelva todo como se hizo a los 5 minutos de empezado el partido. Apenas entran, que Emiliano no puede agarrar y decir, no, vengo de Polonia. O sea, esas cosas son muy raras. Siempre hablamos de lo pesada que es la burocracia brasileña, de verdad. 4 argentinos van a mentir una declaración de ese tipo siendo futbolistas reconocidos. A ver, Lo Celso es un futbolista reconocido, Emiliano Martínez es un futbolista muy conocido a partir de lo que pasó en la Copa América. ¿Qué? ¿No saben que vienen de un país de la lista roja? Y además de todo esto, el presidente interino de la CBF dio un dato más que explica cómo se enquilombó todo, que decía que habían arreglado
arreglado todo con las diferentes partes para que apenas terminado el partido los argentinos se vayan del país. Es decir, estaba todo arreglado, todo dado para que el partido se dispute con normalidad, pero de repente Anvisa, autoridad con un presidente, una autoridad principal muy cercana al gobierno, desembocó toda esta situación. Claramente se nota, es un conflicto político detrás de todo esto. El fútbol, bien, gracias. Y el quinto punto, no menor, el partido va a volver a jugarse. Ese es el mito que más se habla. Yo no creo que sea así. En La Nación comentan algo muy interesante, se escribe algo muy interesante. Un experto en derecho deportivo consultado por La Nación aventuró un escenario posible: que el resultado del partido se torne abstracto. Es decir, ¿cómo podría ser esto? Las tres instancias procesales, o sea, este caso va primero a la unidad disciplinaria de FIFA, después a la Cámara de Apelaciones de FIFA y después al TAS. Demandan tiempo, o sea, puede ocurrir que se vaya apelando en cada situación y esto vaya atrasándose. Puede ocurrir, y dice, es lo más probable, que cuando el tribunal se expida de esta situación ya haya pasado mucho tiempo y que tanto Argentina como Brasil estén clasificadas a el Mundial de Qatar 2022, que si nada raro pasa serán puntualmente los dos primeros de la clasificatoria, o el primero y segundo y tercero estarán entre el top 3 seguramente. En este caso los 3 puntos en disputa no van a tener sentido y puede pasar que el partido quede como un asterisco histórico, inédito, pero un asterisco al fin, donde los puntos ya no importen y donde no tenga sentido saber quién o no ganó. Alejandro Casar y César Luis Merlo no solamente difundieron en estas últimas horas, yo estoy grabando este video a las 2:15 de la mañana del día en que va a salir el contenido, y comentan cómo la CBF y la AFA recibieron un procedimiento disciplinario de la FIFA para en los próximos 6 días presentar su descargo de todo esto. Después se va a ir verificando qué pase. Según dicen ellos dos, periodistas muy prestigiosos con mucha información, comentan, es para acelerar el proceso y terminar dándole por ganado el partido a Argentina. ¿Esto significa que le van a dar el partido ganado a Argentina? No se sabe, pero sí que lo van a ir dilatando bastante con diferentes apelaciones para que se defina, por ejemplo, en 2022. El partido muy difícilmente vuelva a jugarse, al menos con la información que hay a las 2:15 de la mañana de este momento. Puede pasar que estés viendo este video 2 semanas después y todo cambió. Hasta ahí los 5 mitos de la suspensión de Argentina a Brasil. Un video que me parecía necesario hacerlo, bastante diferente a otros contenidos que vengo haciendo de fútbol. Ayer sacamos el primer video exclusivo de Qatar 2022 y diferentes cuestiones referidas a Argentina. Les agradezco un montón por todo esto, les agradezco un montón el crecimiento que está teniendo el canal. Casi 35.000 seguidores, es algo realmente increíble. Dejen su like, su comentario obviamente si les gustó el video, y nos vemos pronto con más contenidos, esta vez hablando puntualmente de fútbol de cara a la Argentina-Bolivia que se viene en apenas unas horas.